Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario, al webinar de Nuevas Tendencias en la Financiación de la Empresa Digital. Soy Alejandro Zubimendi y estoy encargado de la moderación. Y bueno, el seminario durará más o menos alrededor de una hora, más o menos. Los dos ponentes, que ahora pasaré a presentarlos, harán primero la exposición, que será intentaremos que sea un poco dinámica, interactuando entre ellos y yo haciéndoles preguntas. Y en la medida que vayan surgiendo cuestiones que os puedan interesar, ir dejándomelas en Zoom para que luego, cuando acabe la exposición, yo les pueda trasladar todas las preguntas y ellos encantados de responder a cualquier duda que tengáis. Bueno, paso a presentar a los dos ponentes. Paso a presentar primero a Pablo Gasalla, que es actualmente cofundador y co-CEO de la empresa Ritmo, dedicada a financiación de empresas digitales. Pablo tiene muchísima experiencia de años en el tema de la financiación fintech. Ha realizado cursos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MBA en el Instituto de Empresa, y luego se ha dedicado fundamentalmente a lanzar startups de tipo financiero en el mundo del fintech, como Yot Internet Media, y ahora está sobre todo centrado en Ritmo, que es el proyecto que está lanzando ahora. Y bueno, se ha dedicado siempre al ámbito del fintech y a la tech. Te presento. Y luego, por otro lado, tenemos a Abraham Nájera, que es socio actualmente de la startup legal Lesaira. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la financiación, del derecho bancario y financiación de empresas. Ha sido durante años socio del bufete Albiñana y actualmente, desde hace poco, fundó con su equipo el actual despacho del que es socio, que es, como a él le gusta llamar, una startup legal. Especializado también dentro del ámbito financiero y bancario, pues especializado también fundamentalmente en financiación de este tipo de empresas, de startup y de empresas de carácter digital. Bueno, pues le dejo paso, no sé quién quiere empezar. Pues qué más rabia te dé. Si quieres, empiezo yo. Pues empiezas tú, Pablo. Si puedes comentarnos un poco situación actual del e-commerce y de la digitalización en España. Muy bien, pues muchas gracias por la introducción y bueno, pues básicamente un poco para enmarcar la sesión, sí, un poco, pues a nivel un poco de situación del e-commerce, pues un poco compartir con la audiencia, aunque sea audiencia digital, pues en el momento en el que estamos, ¿no? Estamos en un momento donde el e-commerce lo está invadiendo todo, el COVID ha sido un auténtico acelerador de un proceso que ya se consideraba imparable, pero en ese sentido el COVID ha acelerado tremendamente todo el proceso. Estamos hablando de unas cifras muy relevantes en el entorno de 40.000 millones de euros en e-commerce el año pasado, con crecimientos del 30-35%. En ese sentido, creemos que el momento actual es un momento pues muy interesante para todo lo que son los procesos de digitalización, no solamente desde el punto de vista de e-commerce, sino también desde el punto de vista de transformación digital yo diría que casi todas las industrias. Si nos ponemos a pensar en el mismo sector de la educación, damos ya por normal que estamos haciendo un seminario digital a todo el mundo, a gente de Latinoamérica, como hay, lo cual mandamos un saludo, a gente española, es decir, que ya el sector educativo se está transformando por completo, los sectores de alimentación, el sector retail, el sector de e-comercio, el sector deportivo, todos los sectores se están transformando y el e-commerce para nada es una excepción, sino todo lo contrario. Quizás es el consumidor, es el que está marcando las tendencias y en ese sentido consideramos imparable esta tendencia y creo que es bueno de alguna forma ubicar
el momento en el que estamos y el momento al cual están yendo todos los sectores, es decir, al cual están yendo todas las empresas en los próximos años para enmarcar la necesidad de alguna forma de entender cuál es la nueva forma de financiación de las empresas del futuro. Creo que sería una forma interesante de enmarcar quizás la charla o la mesa redonda de hoy. Yo creo que sí, aunque lo comentaremos más adelante. Una empresa digital, también por entender qué es una empresa digital, porque como bien decía Pablo, ahora mismo casi todo es digital, casi todo está avanzando hacia de alguna forma la digitalización, y aquí, hombre, queremos centrarnos en un tipo muy especial de startup, dentro de lo que entendemos por startup, que al final es un concepto de nueva empresa o emprendedores tecnológicos, pues aquí todavía nos limitamos más al ámbito estrictamente digital. ¿Y por qué lo hemos centrado en esto? Pues porque, como iremos viendo, es un ámbito especialmente importante ahora mismo, como ha dicho Pablo, para la economía, incluso me atrevería a decir, por una parte, porque es consecuencia la mayor digitalización del COVID y de la pandemia, y por otro lado porque es que la necesidad de suplir el tejido empresarial que se está perdiendo y que se va a perder, pues va a llevar a mucho emprendimiento. Entonces, esas nuevas empresas que van a nacer directamente como empresa digital tienen unas dificultades que ahora comentaremos a la hora de acceder a la financiación. Es un sector o un ámbito muy peculiar, y por eso creíamos que era interesante contar qué alternativas hay, porque algunas son novedosas, y que la gente entienda un poco hacia dónde nos movemos, porque esto no es ya una parte pequeña, como bien decía Pablo, desde el punto de vista de números, va a ser no ya una tendencia, es que es lo natural y hacia dónde vamos con casi todo el... No, totalmente. Para que nos hagamos una idea, en España el 5% del Producto Interior Bruto, a día de hoy el 5% ya viene puro por el lado digital, por el lado del e-commerce. Pero es que en China la mitad, hay más personas que compran online que compran offline. Es más del 50%. Entonces eso de alguna forma nos da a entender todo el recorrido que queda en los próximos años en España, que muchas veces vamos un par de años detrás de... Antes era Estados Unidos y ahora es China quien comanda un poco esa digitalización. Sí. Bueno, ¿cuáles creéis que son los retos que en este siglo XXI, a raíz de todo el mundo que se tiene que enfrentar ahora el emprendedor? El que alguien como tú, Pablo, se eche la manta a la cabeza y diga, voy a crear una empresa, y bueno, ¿qué retos tiene que son nuevos y a los que hay que ir adaptándose? Bueno, pues es muy buena pregunta. A ver, yo diría que hay un reto, yo creo que diría quizás el principal, que es la incertidumbre. Lo desconocido, toda la crisis que hemos vivido por la pandemia es un claro ejemplo. Es decir, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar el pasado mañana. La globalidad es otro factor, yo diría también que es muy relevante, porque antes montábamos un negocio y lo montábamos, éramos unos tipos de Cuenca y montábamos una zapatería en Cuenca. Y nuestro competidor eran los zapateros de Cuenca. Aquí montas un negocio hoy y compites con indios, con chinos, que quieren montar un negocio parecido, porque muchas veces el alcance de los proyectos digitales muchas veces tiene un alcance global. Entonces, yo diría que la globalidad es otro factor. Quizás el tercero puede ser la pura tecnología, la necesidad de estar constantemente adaptándose a los cambios tecnológicos. La única realidad es el cambio a día de hoy. Entonces, el saber cómo adaptarse de forma camaleónica a los cambios y de forma proactiva y tomarlos como oportunidad, muchas veces es muy bonito decirlo y queda fenomenal, pero en realidad, si estás emprendiendo, hay que hacerlo constantemente, ¿no? Y quizás como cuarto punto, perdón, Abraham, yo diría que es la financiación. Los proyectos digitales tienen un peso relevante dentro de la estrategia que tiene que ver con cómo vas a financiar ese proyecto, cómo te vas a fondear. Y en ese sentido creo que la educación financiera es uno de los mayores retos para el emprendedor a día de hoy. El emprendedor pues suele ser gente pues echada para adelante, suele ser gente con cierta osadía, suele ser gente que le echa coraje, suele ser gente que ve una oportunidad, suele ser gente que conoce muy bien su sector, pero muchas veces adolece de ese conocimiento financiero que es crítico
para la sostenibilidad y para crear una buena estrategia y un buen plan ejecutivo en ese sentido. Entonces, quizá yo diría que pueden ser esos quizás los retos a los que se puede enfrentar. Voy a insistir justamente en lo que has dicho tú al final, en la formación financiera y en el hecho de que, bueno, al final un emprendedor bastante hace con tener una buena idea, bastante hace con intentar sacar adelante un negocio que no cualquiera sabe, o rodearse de gente que lo sepa hacer, y un aspecto muy esencial es decir, bueno, ¿cómo hago yo para salir de lo que es una idea y una empresa pequeña en la que estoy yo solo para lanzar esto al mundo? Y la globalidad, que lo has comentado tú muy bien, antiguamente la globalidad yo creo que era más una oportunidad. Pues tenías la oportunidad de extenderte por otros países y era la globalización, perdón, y era muy bueno el hecho de tener esa capacidad, pero era una elección. Decidías, oye, no, me quedo aquí, como tú muy bien has dicho, me quedo como una zapatería en Cuenca y compito con los que tengo alrededor. Y ya hasta ahora, cuando lanzas un negocio digital, es que no puedes pretender, no, yo solo en mi ámbito territorial o en mi ámbito del tipo que sea, ¿no? Es que compites con otros quieras o no. Entonces, esa oportunidad casi obligada, esa necesidad de dar una respuesta a un mercado global, pues también tiene otras consecuencias, aparte desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista nuevamente de tamaño. Tú ya no te puedes permitir ser una empresa pequeña. Entonces, esa necesidad de tamaño te lleva a las necesidades de financiación. Lo que nos lleva a tener que hablar de cómo se estructura esto, cómo alguien puede dar ese paso de una idea pequeña a una empresa de verdad en funcionamiento. Totalmente. Pues bueno, una de las preguntas también, al hilo de lo que ya estáis comentando en un mundo global precisamente, me quedo con lo que estáis diciendo de que no es como hace años que tú podías montar un negocio a nivel local, sino que ya empiezas a tener que competir con cualquier otro negocio a nivel local al otro lado del mundo. Entonces, claro, esto le hace a uno pensarse que ya no vale una financiación mínima, entiendo, para montar ya casi cualquier negocio, que necesitas ya una base sólida de financiación ya simplemente para salir a jugar al campo, básicamente. Entonces, en este aspecto, ¿qué posibilidades hay de financiación a la hora de montar estos nuevos negocios digitales? Bueno, negocios digitales porque ya, queramos o no, cualquier negocio ya tiene que ser directa o indirectamente digital. Entonces, ¿qué posibilidades, qué mecanismos, qué canales de financiación existen para la persona que se inicie en el mundo en el emprendimiento, vamos? A ver, yo creo que eso tiene mucho que ver. Tú mencionabas al principio la parte de los comienzos, ¿no? Es decir, yo también creo que existe una forma de financiación óptima. A ver, luego tampoco hay blancos o negros, siempre hay muchos grises como todo en la vida, ¿no? Pero también depende mucho del momento en el que se encuentre la compañía para ver qué solución financiera. Al principio, las compañías ¿de qué se nutren? O los startups, ¿de qué se nutren generalmente? Sobre todo si es las primeras o la primera empresa que montas. Muchas veces se nutre de tu propio dinero, de una filosofía que de alguna forma se llama el bootstrapping, de hacerlo todo un poco con medios un poco caseros, de economía de guerra, tal, de nutrirte también de alguna forma de fondos del Friends and Family, de familiares, de amigos, que les vendes un poco la idea y básicamente casi muchas veces como obra social te apoyan. Y luego a medida que poquito a poco la compañía va evolucionando, pues va encontrando otras fórmulas, como puede ser la figura de los business angels. Eso es una figura que está muy, como casi todo en el mundo del emprendimiento, está muy emulada de la filosofía norteamericana, y los business angels cada vez están más profesionalizados en el emprendimiento español, porque cada vez hay más gente que ha hecho sus propios exits, que ha hecho su propio dinero, que tiene su experiencia y que básicamente también pues quiere devolver un poquito a la sociedad parte de lo que ha ganado y quiere ayudar a otros emprendedores. Y entonces eso es una figura que cada vez se extiende más y tiene mucha lógica. Aporta su network, aporta sus contactos, aporta su dinero. Muchas veces el Venture Capital no es su propio dinero, es el dinero de los LPs, es el dinero de los inversores del propio fondo. En cambio, el Business Angel sí aporta su dinero y en ese sentido también se está constituyendo como
una parte relevante, diría yo, de las startups, diría yo, pequeñas o de los e-commerce pequeños que están emergiendo en el ecosistema español. A partir de ahí está el fenómeno de las incubadoras de negocio, está el fenómeno de las aceleradoras de negocio. Y poquito a poco nos empezamos a centrar ya en fenómenos un poquito más de capital privado, como puede ser el Venture Capital, como puede ser el Venture Debt, como puede ser el Revenue Based Finance, la financiación no dilutiva que ofrecen compañías como Ritmo. Y luego, si sigues evolucionando y te sigue yendo muy, muy bien la empresa, puedes ir a planteamientos ya más de private equity, que son otros volúmenes, otras características de inversión. Y, por qué no decirlo también, pues ya salida a bolsa o otro tipo de salida a mercados, ¿no? Pero eso yo diría que es un poco las diferentes formas de financiación que, insisto, luego no es blanco o negro, no es estás en esta etapa tal, sino que muchas veces una startup en el propio momento de su concepción con un PowerPoint logra capital privado, logra un venture capital y le mete mucho dinero, ¿vale? A día de hoy asistimos a una situación por diferentes motivos macroeconómicos, diferentes motivos también de la situación propia de mercados de capitales, como pueden ser los de Norteamérica y los de Europa, donde hay muchísima liquidez, donde de alguna forma la liquidez está llegando verdaderamente también al mundo del emprendimiento, al mundo de la startup, y eso también está haciendo que, bueno, pues que la situación a día de hoy sea sustancialmente diferente a como era hace 5 años, donde había menos liquidez y quizás más proyectos. Ahora yo creo que hay una persona que tiene un proyecto y que tiene cierta experiencia y que tiene cierta trayectoria y evidentemente que tiene un proyecto bueno, bien armado, con buenos socios, con buen tal, perfectamente puede hacerse con un dinero suficiente como para empezar un poquito a rodar la compañía. Es justo lo que decías tú al principio, depende de cada etapa. Es decir, cada etapa tiene unas posibilidades u otras, ¿no? Aquí yo creo que hay una reflexión interesante, a ver si no mezclo muchas ideas. Por simplificarlo, al final cuando hablamos de financiación, tú tienes básicamente 2 formas de financiarte, o vía capital o vía deuda. Claro, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas vistas en sentido muy amplio, pero es que hay muchas etapas en las que no puedes elegir. Es decir, cuando estás empezando, plantearse que tú puedas acudir a deuda es difícil, porque la deuda por naturaleza requiere que puedas devolverla. Entonces, si todavía no hay un negocio que dé para devolver deuda, te ves limitado al capital. Es así. Entonces, ese es el primer momento donde un emprendedor pues tiene que tomar esa decisión de si crea de verdad algo o se queda en un proyecto pequeño en su habitación que no va a salir de ahí. Tú necesitas mucho dinero, es evidente, para lanzar casi cualquier proyecto, para que sea viable. Y ahí es donde tienes que renunciar un poco, porque la vía de financiación es el capital, tienes que renunciar en parte a tu propiedad. Y sabes que es mejor ser titular del 40, el 50%, del porcentaje que sea de algo mucho más grande, que ser el dueño del 100% de algo que se queda ahí y que no sale. Entonces, esa es una primera decisión que digo que ahí normalmente no tienes la oportunidad siquiera de decidir o de plantearte la deuda. Y luego llegan otras etapas donde, en función de en qué sector estés, puede ser más sencillo, más difícil, ya poder incorporar la deuda como parte necesaria del mix. Hablamos aquí de un ámbito muy específico, que lo decimos otra vez. No hablamos de startups en sentido general, sino encima de las digitales. Entonces, esa capacidad de acudir al mercado de deuda es muy pequeña, es la realidad. Y aquí me gustaría recordar una cosa que yo creo que todos tenemos en la cabeza y lo hemos oído siempre. España es un país tradicionalmente con una mezcla o con una proporción de deuda bancaria muy superior frente a otro tipo de financiaciones, frente a financiación en mercado de capitales, comparada con cualquier país de nuestro entorno. Y siempre se ha dicho, hombre, lo sano sería ir reduciendo un poquito el nivel de deuda bancaria y tener otras opciones. Digo, eso está muy bien, pero también hay que entender por qué tenemos ese mix y un poco hay que entender el tipo de tejido empresarial que tenemos. Somos un país fundamentalmente de empresas pequeñas y medianas. Somos un país donde al final el que ha decidido montar un negocio, que todos al final han sido emprendedores en algún momento, aunque ahora llamamos startup, tal, pero todo el mundo ha emprendido, pues tomaron una decisión de un crecimiento, digamos, lento, de un crecimiento normal y se han quedado en empresas que fueron pequeñas y siguen siendo pequeñas o como mucho pequeñas y medianas. ¿Cuál es la diferencia con una startup? Que una startup no tiene esa
esa idea de creo una zapatería en Cuenca y me quedo así pequeñito, no, creo algo y por lo que decíamos antes tengo casi la necesidad, casi la obligación, si quiero tener alguna oportunidad, de escalarlo muy rápidamente, de hacerlo crecer mucho. Y eso es lo que te lleva a que no encaje o no te lleve muy rápido a un punto en el que puedas acudir a la deuda, porque estás todavía en una fase de mucho riesgo, de mucha necesidad de dinero, de mucha necesidad de fondos, pero todavía de poco negocio que te permita repagar. Y eso es lo que te hace necesariamente ir pues siguiendo los pasos un poco tradicionales del mundo del Venture Capital que veremos ahora, que son los que son, Series A, Series B, y ahora veremos que hay oportunidades y hay momentos en los que antes tradicionalmente pensaríamos que un sector como el de el emprendimiento digital no tenía acceso a la deuda. Directamente, si se lo preguntamos a mucha gente, dirán, no, bueno, una empresa digital no, es que es muy difícil que financie un banco y no hay más. Y dices, bueno, hay alternativas. Es un poco lo que queremos contaros, cómo está evolucionando el mercado financiero global, pero bueno, que están llegando cosas a España y que se están haciendo cosas novedosas, pero dentro al final de los mimbres, digamos, tradicionales de capital o deuda. Esto no sale. Y al hilo de lo que estabais comentando, me ha parecido interesante lo que habéis comentado en concreto tú, Abraham, que bueno, cuando una startup pues bueno, va a lanzar un proyecto, va a lanzarse una nueva startup, que es verdad bueno, que hay que plantearse un poco, equilibrar un poco las necesidades, lo que quieres decir. Claro, en etapas tempranas estabas comentando bueno, que la única vía posible a veces es la del capital, porque evidentemente tiene mucho más difícil acceso a la financiación bancaria. Y aquí me surge una duda que no sé si tendrán muchos de nuestros oyentes. Yo es una duda que siempre he tenido de cuando una empresa lanza una startup nueva de base digital, es decir, con cierta vocación de crecer geográficamente y a todos los niveles, hasta qué punto pues lo que se suele denominar el capital semilla, que suelen entrar en este tipo de empresas nuevas, hasta qué punto exigen a los promotores, a los fundadores de la empresa, que pierdan el control, o les dicen, como me gusta lo que hacéis y confío en vosotros, creo que tenéis que mantener el control porque esto es lo que le va a dar valor añadido, precisamente vuestro control. Entonces es una duda bueno, que creo que puede ser interesante. Ahí entramos ya casi en una de las tres formas de financiación que vamos a tratar, la parte del Venture Capital. Es verdad que la financiación semilla va un poquito antes, pero al final, digamos, todo esto depende, lo decía también Pablo, esto no es blanco o negro, hay grises y depende mucho de quién sea el que te va a dar. Pues ahora, incluso como estás diciendo tú, del tipo de negocio que sea y de la necesidad de digamos, mantener a los fundadores y tenerlos, digamos, que controle ellos la compañía o no. Es verdad que son dos cosas distintas y esto es común a la financiación más inicial y a la financiación que sigue siendo inicial pero en forma de venture capital. Yo creo que está claro que quien pone dinero aquí en una empresa de este tipo confía en la idea, es decir, necesita que estén los fundadores ahí, si no, porque uno, confían y necesitan que los fundadores estén. De hecho, es muy habitual que en cosas que hablaremos después, a la hora de negociar pactos de socios y demás, se exija que los fundadores permanezcan ahí, que estén involucrados y demás. Y entonces, pero la verdad es que eso no quita, es decir, son dos cuestiones distintas. La necesidad de que desde el punto de vista de negocio el fundador siga ahí y el poder que le dejas o le quitas. Pues hay veces que la propia necesidad de financiación lleva a que los financiadores externos acaban acaparando un porcentaje del capital muy grande y también depende, volvemos a lo mismo, de las fortalezas, del equilibrio de poder entre las dos partes y a lo mejor el fundador se queda con una parte realmente residual, pero eso no quita que sea igualmente necesario desde el punto de vista de negocio. Entonces, bueno, ahí yo creo que es difícil y hay que verlo caso por caso. Lo normal pues será desde luego dejarlos. Pues a mí me parece que el chico para la empresa y para al final el Venture Capital, el financiador en una fase semilla, el Business Angel, lo que está buscando es apoyar una idea de otro. Y también depende un poco del tipo de inversor. No se puede generalizar los inversores porque generalmente el inversor más
el Estados Unidos o el europeo, que está más influido por el Estados Unidos, es mucho más pro-founder. Es mucho más, piensa siempre en que el equipo esté bien en todos los sentidos. Al final son muy pragmáticos, son muy inteligentes y en ese sentido siempre se ha caracterizado por cuidar y porque esa estrategia ya no tanto del capital de semilla, sino de preparar cuál va a ser el roadmap financiero de los próximos años para que el founder tenga confort y tenga una sostenibilidad en su participación y no caiga en diluciones tremendas, básicamente porque si cae en diluciones tremendas ya empezará a ser casi como un empleado. Y el empleado, que está fenomenal, pero no tendrá tanto skin in the game, no tendrá tanta involucración en el proyecto como tiene no es lo mismo tener un 20% de un proyecto que tener un 0,2% del proyecto, ¿no? Yo creo que ese es y lo veremos al hablar del Venture Capital, ese es el difícil equilibrio, ¿no? El mantener a los fundadores involucrados, claro, es muy difícil mantenerles si les quitas básicamente la empresa y llega un punto en el que a lo mejor alguien decide, mira, hay 9 de financiación, pero mantenga la posibilidad. No deja de ser la ilusión de alguien, de un equipo. Cuando además pierdes, digamos que yo creo que también hay que ser claros, uno busca crecer muy rápido pues porque quiere crear valor y quiere en algún momento beneficiarse de ese valor, igual que el resto de inversores que entran, pero si llega un punto en el que te diluyes tanto que lo que tú has puesto de esfuerzo muchas veces más que de dinero que puede no interesarme ni que entren, ni hacer nada más, ni seguir trabajando de la misma forma. Vale, aunque ya habéis avanzado, ya aparte habéis empezado a dar los primeros pinceladas del bloque principal, vamos a empezar un poco ya con los principales instrumentos de financiación que existen a día de hoy, fundamentalmente. No sé si quieres que ponga necesitas. No te preocupes, no te preocupes. Simplemente por situar, y te dejo, Pablo, perdona. Fenomenal. Vamos a ver los tres, yo creo que estaban en el título, en la ponencia, en la descripción, un poco de mayor dilución a menor dilución y, si me apuras, también de más conocidos, dentro de que a lo mejor hay gente que no sabe y explicaremos lo que es el Venture Capital también, pero de más conocidos a menos conocidos. Yo creo que el más desconocido. Sí, o sea, al final un poco las tres fuentes principales o las cuatro fuentes principales, un poco en línea de lo que decía Abraham, tiene que ver con el Venture Capital, luego con el Venture Debt, luego el Revenue Based Finance, que es la nueva categoría que se está implantando en el ecosistema digital español y para finalizar quizás la clásica financiación bancaria, ¿no? Entonces, Abraham es mucho más técnico y mucho más, creo que tiene mucho más que compartir desde un punto de vista de base jurídica que yo, básicamente porque yo soy economista, pero pues un poco para compartir un poco con la audiencia, que entiendo que muchos conocerán, pero quizás no todos, al final el capital riesgo tiene una gran diferencia con las otras fuentes de financiación, una principal, que es básicamente que no tiene que devolverse. Es un tema que puede parecer muy evidente, pero al final el capital riesgo no tiene que devolverse. Entonces, al final tiene unas ventajas que eso no quiere decir que sea un capital más barato, porque básicamente si el negocio te va bien, el capital privado participa de tus ganancias. Es decir, que muchas veces es el capital más caro de lejos que te puedes encontrar, pero en los momentos en los que entra en dicho capital, muchas veces no te queda otro, porque ese capital en riesgo entra, ese venture capital entra cuando básicamente nadie más quiere entrar. Cuando tienes un proyecto de innovación, un proyecto con mucha ambición, un proyecto que aspira a ser un proyecto exponencial, con crecimientos exponenciales, pero que básicamente no tienes en ese momento, sobre todo si hablamos de momento de puesta en marcha, no tienes nada más allá que una idea y un poquito de tracción. Entonces,
Ese quizás puede ser el primer rasgo del capital, y no sé si quieres ahí que entremos un poquito en la parte jurídica, lo vamos un poquito complementando. Sí, ahí, Abraham. yo por explicar un poco qué implicaciones tiene o de qué estamos hablando desde el punto de vista jurídico. Al final es una inversión en capital. Es decir, antes decíamos que podemos tener dos formas de financiación, una inversión en capital o una inversión en deuda, ¿no? Aquí estamos hablando en una fase en la que prácticamente no es posible buscar deuda y esto es una financiación en capital. Esto supone que va a entrar un tercero, un fondo de venture capital, en el capital social de tu compañía y que te va a diluir. Es una financiación dilutiva. Que evaluar cuánto poder quieres perder, cuánto futuro quieres perder, y ahí va a estar la clave. Desde el punto de vista jurídico, ¿en qué se refleja? Pues bueno, normalmente un fondo de capital requiere una due diligence de la compañía, eso sabemos que lleva tiempo, entonces estos son procesos de alguna forma, no voy a decir tediosos, es verdad que hablamos de una startup, que al final tampoco hay tanto que revisar, una due diligence de una compañía que tiene meses de vida no es compleja, pero bueno, al final te quita tiempo, te supone... ¿Más alto? Ah, perdón. ¿Sí? No, voy a intentar, pues sí, intento, no quería hablar... Ah, vale. Pensaba que era por esto y estaba quitando. Al final, una empresa, digamos, con poco tiempo de vida, desde el punto de vista de una due diligence es relativamente sencilla, pero no quita para que a la gente que está implicada en la empresa, que debería estar dedicada al negocio y a otras cosas que sabemos que no tienen a personas constantemente a atender los requerimientos de capital, pues le está quitando tiempo. Entonces, es de alguna forma laborioso, es tedioso, es un proceso largo que tiene sus implicaciones también desde el punto de vista legal, porque al final te sacan las cosas que seguramente como emprendedor te faltan los libros de actas, te falta formalizar ciertas cosas de la forma correcta. Entonces, tiene otras implicaciones, pero bueno, al final no deja de ser pues, un examen para salir bien al mercado, para salir bien en la foto, que yo creo que... Eso por una parte. Luego tiene una segunda implicación, que es, como hemos dicho, supone la entrada en el capital de tu compañía. Entonces ahí la valoración es clave. ¿Cuánto vale mi compañía? Porque en función de si mi compañía vale X o vale Y, lo que ponga el fondo de Venture Capital me diluirá más o menos. Entonces esa negociación, si hay cap, si hay descuento, todas estas cuestiones van a determinar en qué medida vas a perder tu 100% que tienes de inicio o tu porcentaje muy alto en favor de otro tipo de inversores. Y luego otra parte también de ese equilibrio que hablábamos antes, que es, se refleja en el pacto de socios. Aquí hay que negociar un pacto de socios. Aquí tenemos aún dos tipos de socios distintos, los fundadores y los que van entrando posteriormente, que quieren cosas diversas y algunas, pues un pacto de socios típico en una fase y en un momento en el que estás con un venture capital, por un lado se parece a cualquier pacto de socios, es decir, tendrá por regulación de lo que es el gobierno de la sociedad, la presencia en los órganos de administración, mayorías reforzadas tanto en junta como en consejo. Tendrá una parte también relativamente habitual, aunque las especialidades pueden ser en algunos casos bastante evidentes, pues en cuanto a transmisión de las participaciones, el hecho de lo que decíamos antes de las restricciones a la transmisión por parte de los fundadores, la permanencia de los fundadores, derechos de adquisición preferente, derechos de acompañamiento de arrastre, eso digamos que dentro de lo que es relativamente habitual. Y cosas que a lo mejor no vemos en todos los pactos de socios, en otro tipo de empresas o en otras etapas, pues como puede ser preferencias de liquidación, el hecho de que el que invierte en ese momento dice estupendo, pero si esto acaba en una venta, acaba en una liquidación, yo quiero recuperar primero lo que puse y luego ya nos repartimos entre todos. Entonces, eso junto al hecho de que te diluyes y otras cosas que estamos comentando te hacen ver la foto total de dónde acabas tú como accionista, que partías de tener seguramente el 100% o un porcentaje muy alto y puedes acabar en estas rondas con un porcentaje desde cláusulas antidilución, que de nuevo el Venture Capital lo que busca es, pues, digamos, salvaguardar su inversión y que sea una ronda posterior a una valoración inferior que se le asegure que él no pierde el porcentaje que ha obtenido. Yo digo, es un juego que no entra, no es muy distinto
digamos, al de cualquier entrada de un tercero en el capital de una sociedad, pero que por el momento en el que estás, por la, digamos, por la falta de alternativas, pues lleva a veces a una negociación que es complicada y que se refleja, pues, digo, en el futuro de la compañía. El futuro de la compañía, cómo salgas tú como inversor o cómo salgas tú como fundador de esa negociación, de esos pactos, pues es determinante para cómo le vaya luego a la compañía. Y también tiene cosas buenas, ¿eh? Que estamos poniendo aquí No, es bueno. El planteamiento de... O sea, hay que tener, como todo en la vida, al final es como cuando firmas un acuerdo matrimonial así complejo, pues que yo no tengo experiencia en eso, pero que cuando alguien se pone a firmar un acuerdo matrimonial o una hipoteca complicada porque tiene, al final las cosas hay que entender las derivadas que tienen y muchas veces, y aquí que estamos en un foro jurídico, pues todavía realzar más eso, es decir, que muchas veces el éxito del emprendedor tiene que ver con cómo maneja la dinámica de las relaciones con los diferentes stakeholders, especialmente con los inversores. Como tema positivo, pues evidentemente que cuando te firma una entrada en el capital, un venture capital, especialmente si tiene prestigio, si tiene un buen sello, pues al final también no deja de ser un refrendo a tu trabajo, a tu gestión y de alguna forma bueno, pues es un activo que tú tienes también dentro de lo que es el mercado, ¿no? No tienes un riesgo financiero per se, de la misma forma que con otros productos de deuda tienes un riesgo financiero, aquí tienes un riesgo, pero no puramente financiero, ni te va a consumir caja al día siguiente, es decir, que tiene pros y contras, pero sí es cierto que esa parte de entender bien todos los covenants, todo lo que es el clausulado, todo lo que son las particularidades del acuerdo, pues tiene mucha relevancia en lo que es el llegar a un acuerdo con un venture capital, aparte de todo el advisory, toda la ayuda que te suele proporcionar en base a network, a experiencia, a que están constantemente viendo al mundo emprendedor, con lo que saben cómo aconsejarte en determinadas pautas de gestión, de relación con el sector, de expansión internacional, de desarrollo de la innovación. Hay aspectos que qué duda cabe que Venture Capital, pues si escoges uno bueno, al final tu compañía gana valor. De hecho, perdón, porque como abogado al final parece que uno se centra en las cosas en las que hay que tener cuidado y efectivamente no quería decir que fuera malo, al revés. Son los temas en los que hay que ser muy cuidadoso, pero por los dos lados. Es decir, lo mismo el fundador, lo mismo los fundadores que el fondo de Venture Capital. Yo creo que esto es, tú has dicho muy bien, es un matrimonio. Y a los dos les interesa que se llegue a un buen acuerdo para ambas partes para que todo funcione. Pero es que además, lo decíamos al principio, es que es imprescindible el Venture Capital. O sea, es que no hay alternativa. En ese momento de las compañías, de una startup y sobre todo una startup digital, es que es o quedarte en tu casa, en tu garaje, como quieras llamarle, o la única alternativa para crecer y para poder lanzar tu producto, para poder abrir mercados, para lo que sea, es el Venture Capital, porque las necesidades que tienes en ese momento no las puedes cubrir de ninguna otra forma. Las puedes complementar y ahí entra la siguiente forma de financiación que si quieres... No, tira. Las puedes complementar con lo que es el Venture Debt. Aquí, como decía al principio, quizás es un instrumento menos conocido que el Venture Capital. La gente dirá, bueno, pues parecido. Sí, en el fondo es parecido. De hecho, aquí en España no hay tantos fondos que se dediquen al Venture Debt y en muchos casos son fondos que a su vez son fondos también de Venture Capital. Para explicar un poquito qué es, y no te quiero pisar esa parte, si quieres Tira tú, que no pasa nada. Luego voy a hablar de la parte jurídica, pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Venture Debt? Pues aquí ya hemos dado el salto a deuda. Aquí estamos hablando no ya de financiación vía capital, sino de financiación vía deuda. Eso supone, y lo hemos dicho desde el principio, que hay que devolverla. Vale, ahí empezamos a entrar, dices, pues podremos incorporarla en la misma fase. Estamos hablando de una fase donde la empresa todavía no produce ingresos y demás. Sí, pero sí porque la capacidad de repago, aunque obviamente el fondo de Venture Debt también mirará las proyecciones y la capacidad que tenga de pago la compañía, en muchos casos se va a basar en la siguiente ronda de financiación. Es decir, no deja de ser un instrumento puente, un instrumento que lo que te permite es rebajar las necesidades de capital y por tanto de dilución vía Venture Capital. Es un complemento, es una forma de
endeudarte sabiendo que lo devolverás en la siguiente ronda y seguramente pues en muchos casos para complementar lo que no quieres perder vía capital o porque ya estás en mitad de una entre ronda y ronda y lo que necesitas es darle un empujón a tu compañía para ganar valoración para llegar mejor a la siguiente ronda y diluirte menos. Pues, este tipo de financiación que como digo es menos habitual, menos conocida, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo funciona? Pues es una financiación, quiero decir, es un contrato de financiación de los que todos conocemos, con las complejidades o no para el que no esté habituado a ello, con digamos todo el espectro desde el punto de vista de condiciones, de plazos, pero que sí por la propia naturaleza, como va ligado a esa posible o ese repago en un corto plazo, pues normalmente son a plazos relativamente breves, y que tiene, si queréis, una característica muy peculiar y es que suele llevar asociado, vamos, en todos los que conocemos, un warrant o lo que en este ámbito se llama un equity kicker, que al final es una participación o una posibilidad de que el financiador participe en el capital de la empresa. Es decir, te ha financiado, pongamos 1 millón, pero además de la retribución que tiene como cualquier préstamo vía intereses, tiene la posibilidad de tener un extra de remuneración vía pues, esas participaciones que suscribe en un momento y que obviamente podrán ganar valor en el futuro. Por lo tanto, es muy curioso porque es un híbrido un poco. Es deuda, lo hemos dicho, y sin embargo hay que aclarar, te diluye en esa parte pequeña o no tan pequeña, porque puede llegar a ser un 20, un 25% de lo que te han financiado, el fondo de Venture, el financiador de Venture Debt, llega a tener una participación en tu compañía y obviamente puedes perder algo de capital. Ahí vuelve, desde el punto de vista, y ya digo, son advertencias, no son cosas que estén mal, pero claro, hay que volver a ser cuidadoso, pues lo mismo que hemos dicho antes, con la conversión, con la valoración que le des a tu empresa, porque de eso dependerá cuánto le estás, no regalando, porque repito que es una retribución, una remuneración, pero cuánto le estás dando, además, vía capital al fondo. Y aquí, un poco por esa figura híbrida, la financiación Venture Debt también requiere una due diligence de la compañía. Es verdad que por lo que estamos diciendo que está muy ligada al Venture Capital, que de hecho, y ya no te estoy dejando hablar casi, pero te dejaré, por el hecho de que normalmente o ya hay un Venture Capital en la compañía o entran a la vez, pues normalmente se suele apoyar en la due diligence que hace el fondo de Venture Capital. Lo que pasa es que, como decía, también con el ojo de la deuda va a pedir algo más, va a pedir unas proyecciones para ver hasta qué punto hay cierta capacidad de repago o tiene que descansar solamente en la siguiente ronda y captar capital. Y no sé si me estoy dejando algo desde el punto de vista de contrato. Yo digo, al final es un contrato de financiación más o menos complejo, esto es como todo, un contrato de financiación puede ser 3 páginas, pero tienden a ser 40. Pero bueno, la intensidad de cada negociación, de cada, pues los covenants, las obligaciones, todo esto depende un poco, de nuevo, del equilibrio de poderes que hay para pelearlo. Sí, o sea, al final, por poner un ejemplo, que muchas veces se entienden los temas con un ejemplo porque entiendo que buena parte de la audiencia no habrá trabajado con este producto de Venture Debt porque es muy específico en el ecosistema español. Digamos, una compañía que tiene una valoración o que se ha llegado a una valoración, digamos, de 10 millones, por hacer cifras redondas, y accede a un Venture Capital de 1 millón, bueno, pues eso las cuentas salen fáciles, ¿no? Tendrá una valoración post-money de 11 millones, porque son los 10 millones más el capital que mete el Venture Capital, 11 millones, pues el porcentaje que tendrá el Venture Capital será ese millón entre esos 11 millones, ¿vale? Digamos un 9% aproximadamente. Con el Venture Debt, si el Venture Debt mete otro millón, ese millón, como bien decía Abraham, hay que devolverlo, es un coste caro. Desde mi punto de vista, nada que ver con lo caro que es el capital, pero tampoco tiene nada que ver con lo que es el coste de la financiación de los bancos, que por cierto no entran en este estadio ni de coña, ¿no? De la compañía. Pero es un coste caro, digamos que es un 10%, un 9%, un 11%. Y a su vez entran con ese equity kicker de un 25% respecto del dinero que han aportado. Si han aportado 1 millón, ellos tendrán 250.000 dentro del capital social a esa valoración de 10 millones. Es decir, luego juntan el coste del tipo de interés
con el coste que va a tener el equity a futuro, ¿vale? Entonces eso es un poquito el modelo. Como cosas positivas para el emprendedor, o sea, muchas veces, como bien decía Abraham, requieren un poquito más de tracción y requieren empezar a ver ciertas métricas el Venture Debt, pero en cierta forma es un producto muy interesante para el emprendedor en la medida en que es un producto no dilutivo. Es muy difícil entender a veces, nuevamente volvemos a estar con situaciones que desde mi punto de vista como emprendedor son un poco del siglo pasado. Lo de firmar un acuerdo de financiación de 45 páginas es como el acuerdo de inversión de un Venture Capital. Son 40 páginas que muchas veces el emprendedor ya no lo entiende. Tiene que invertir en abogados, en los abogados, que eso entiendo que está muy bien para este foro, pero muchas veces también necesita un traductor. Es decir, desde mi punto de vista, son cosas del siglo pasado. Lo de que todavía la relación entre el emprendedor y el inversor sea una relación de 45 páginas y de procesos de 3-4 meses, en procesos interminables de negociación carísimos, cuando toda la situación que comentábamos al principio de la sesión lleva a tener que estar con una agilidad, con una rapidez, con una flexibilidad, con un time to market. Todo cambia en semanas en el mercado a día de hoy. No tiene sentido desde mi punto de vista, y creo que va a cambiar por completo en los próximos años, que con todo el entorno tan cambiante y a las velocidades de vértigo que cambia todo, los procesos luego sean de 4 meses para financiar las cosas. Es decir, para mí hay una contradicción. O sea, al final, casi todos los sectores, si os fijáis, se han visto transformados por los datos, se han visto transformados por la tecnología, se han visto transformados por la disrupción digital. Y el sector de financiación de empresas permanece igual que hace 30 años. Si me apuras, más que el sector de financiación, yo también me echo la culpa, el sector jurídico permanece igual. Yo creo que ahí no ayudamos precisamente a que estas cosas sean más rápidas, porque al final es verdad que las decisiones de un financiador pueden ser lentas o lo que sea, pero tampoco ayudamos a que los procesos sean más rápidos. Hay un tema interesante que estabas comentando y que también hay que verlo. O sea, realmente el Venture Debt no es una alternativa a la financiación bancaria. O sea, que tú aquí, No. por desgracia, no es puedes complementario elegir. totalmente. Claro, sí. no puedes elegir, porque a estas alturas de una empresa, seguimos hablando de fases iniciales, la financiación bancaria no está ni se la espera. No, hay mucho riesgo, que también es lo que hace que hay más riesgo, y por eso también el coste de este tipo de financiación comparativamente es más alto que una financiación bancaria, pero es que además no es la alternativa. El Venture Debt es, si me apuras, la alternativa, aunque solo en parte, al Venture Capital. Entonces ahí sí que dices, bueno, si puedo y si lo tengo disponible y si doy para que un Venture Debt quiera entrar aquí, me permite diluirme un poquito menos porque tengo que pedir menos capital. Pero es eso, no hay más donde elegir. Yo creo que otra vez volvemos al... Y no voy a decir mal necesario, joder, es lo que te permite llegar a ser una empresa exitosa. Ni siquiera es un peaje, es que es lo normal a cambio de lo que le pides al financiador, que es asumir un riesgo muy grande, porque hablamos de fases muy iniciales, pues obviamente ellos participan en el posible beneficio, de una forma o de otra. Entonces, sí, no, a mí por matizar un poco el feedback, a mí el concepto de quien asume el riesgo que remunerar ese riesgo, y remunerar ese riesgo significa darle participación, significa dejar entrar en tu consejo, porque al final un socio minoritario, si no le das parcelas de poder dentro de la compañía, no tiene ningún tipo de poder, entonces, y ni de influencia. A mí el modelo me parece que tiene lógica y entiendo que va a mantenerse en los próximos años. Yo voy más al proceso de llegar a un acuerdo, al proceso de entendimiento jurídico, financiero, contractual, de negociación, que creo que debería ser mucho más sencillo. Probablemente toda la tecnología blockchain permita tener unos acuerdos tremendamente más sencillos, que se regulen 10-15 cosas, que se accionen automáticamente y que no haya mucho más que negociar, porque para mí serían 10 bullets, 15 bullets y siempre se negocian luego las mismas cosas, pues, pero debería ser un proceso mucho más ágil. Y quizás esa parte nos lleva a la parte al método de financiación que, bueno, pues que consideramos quizás que es más novedoso, que es más innovador para las compañías digitales, que tiene que ver con el Revenue Based Finance.
Al final nos encontramos con una situación actualmente donde hay un nuevo paradigma, que es el paradigma de la transparencia en los datos. Hay una nueva forma de entender a las compañías digitales, porque a día de hoy todo está basado en datos y hay una capacidad muy clara de entender el modelo de negocio, la historia de la compañía, si te nutres de los datos principales desde el punto de vista de... Al final los e-commerce tienen una fuente de captación de clientes que tiene que ver con los métodos o con los canales desde el punto de vista de marketing digital. Casi todos los e-commerce, por no decir todos, cuentan como principales fuentes de captación de clientes Google y Facebook. Y casi todos los e-commerce tienen una fuente de recibir los pagos que tiene que ver con Stripe, tiene que ver con Shopify, tiene que ver con PayPal, tiene que ver con payment platforms, que hay 3, 4 a nivel mundial también. No hay una atomización desde el punto de vista de las plataformas de pago. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede hacer una radiografía en tiempo real de lo que es la compra y la venta de la compañía. En ese sentido, también se puede hacer una radiografía muy clara de todo lo que son las cuentas bancarias. Se puede hacer una radiografía de todo lo que tiene que ver con las cuentas de contabilidad, de las cuentas financieras, todo online. Entonces, el paradigma tiene que ver con gestionar y aprovechar esa transparencia para crear modelos de financiación que tomen ventaja de esta nueva realidad. En el caso de compañías como Ritmo, lo que hacemos es analizamos lo que tiene que ver con las fuentes de tráfico y lo que tiene que ver con las fuentes de ingresos, lo metemos todo en nuestro sistema de predicción a través de un planteamiento de inteligencia artificial y nos da un modelo predictivo de cómo van a ser sus ingresos en los próximos meses, en los próximos años. Tenemos un modelo de riesgo en tiempo real con esto. Entendemos cómo rentan las campañas, entendemos qué margen bruto tienen, entendemos cómo queman caja todos los días. No tiene ningún sentido a día de hoy que la forma de financiar las compañías sea pidiendo los balances, estamos en el mes de mayo, pidiendo los balances de cierre del año 2019, como están pidiendo los bancos a día de hoy. Los balances, las cuentas registradas, no tiene ningún sentido con todo lo que cambia la economía a día de hoy, todo lo que cambia la empresa, necesita la financiación meterse en planteamientos mucho más de data driven, mucho más de dotados de inteligencia artificial y de análisis en profundidad de las cuentas en base a la realidad actual, no a la base pasada. Entonces, lo que vino a ofrecer compañías como Ritmo dentro del espacio de Revenue Based Finance a los e-commerce y compañías digitales es precisamente la financiación basada en métricas, financiación basada en datos, no financiación basada en otros aspectos de género, de escuela de negocios, de ningún tipo, sino solamente en financiación en base a las métricas del negocio. ¿Y cómo lo hacemos? Pedimos, insisto, esos datos de marketing, esos datos de captación y esos datos desde el punto de vista de las plataformas de pagos, lo metemos en nuestro sistema, prevemos unos ingresos futuros y a partir de ahí le decimos, vale, pues te podemos dotar de 100.000 euros, te podemos adelantar 200.000 euros. Y el cliente nos lo devuelve en función de sus futuros ingresos. En los próximos 5, 6, 7 meses. Lo cual también se adapta a la financiación al ritmo de sus ingresos. Si tiene un momento más flojo, tiene un momento valle, nosotros cobramos menos. Nos adaptamos claramente a la evolución de su negocio, lo cual es un auténtico cambio de paradigma en la financiación actual de las empresas digitales. Es muy curioso y muy interesante, porque desde el punto de vista, a ver si trato de ordenar todas las ideas, porque es muy novedoso, yo creo que poca gente habrá oído hablar del Revenue Based Finance y desde el punto de vista incluso jurídico es peculiar. Es decir, un poco por lo que está diciendo Pablo ya vais intuyendo que es una financiación que en principio no tiene un plazo fijo, es decir, estamos acostumbrados a que cualquier tipo de financiación vía deuda, financiación puramente no dilutiva, pues
Es que es el paradigma normal, ¿no? Tienes un tipo de interés que al final no deja de ser, como digo yo, como si fuera la renta de un arrendamiento. Tú pagas en función del tiempo que tienes el dinero del otro. Aquí, ¿qué ocurre? Que no, se ha decidido, pero ahora iremos a por qué y por qué se puede hacer en este ámbito y demás, que tú me irás pagando según puedas. Es un poco el dicho muy a lo bestia, ¿no? Pero eso choca un poco con la concepción normal de un préstamo, donde dices, hay un tipo de interés. No, es que aquí no hay tipo de interés. Es que eso es curioso. Aquí, entre comillas, el tiempo que yo te deje el dinero como financiador es irrelevante, no es cierto, pero deja de tener esa importancia. Habrá una comisión fija y tú me irás pudiendo pagar en función de lo que puedas. Yo aquí no me quiero inventar el palabra, pero aquí un poco lo que estamos huyendo es de la necesidad de que todo sea tan jurídico. Yo creo que esto es, de alguna forma, es una visión de futuro de ciertas cosas de financiación, en el sentido de que si fuera por Pablo, si fuera por la gente que se dedica al Revenue Based Finance, aquí no haría falta un abogado ni nada jurídico. Todavía tenemos las viejas costumbres y hay que estar ahí, ¿no? Pero es cierto que un Revenue Based Finance no te pide garantías en el sentido estricto, en el que todo es pues, una prenda, un no sé qué. Volvemos a lo de que estábamos diciendo. Estamos en un ámbito de empresa digital que tiene como garantía para ofrecerte. Ya estamos en una etapa posterior. Es verdad que ya empieza a haber y necesita el Revenue Based Finance que haya, como su propio nombre indica, unas ventas, unos ingresos recurrentes. Pero una empresa digital al final, ¿qué tiene? Propiedad intelectual, propiedad industrial, intangibles en cualquier caso, como mucho, si se dedica al comercio electrónico, un inventario que va y viene. Todos sabemos que una garantía clásica, tradicional, pues una prenda sin desplazamiento de mercancías o una hipoteca mobiliaria de propiedad intelectual e industrial, pues es cara, es ineficiente, sirve para lo que sirve, te supone ir al notario, pagar impuestos, pagar registros. Choca con este mundo y no casa muy bien. Y además volvemos al punto de eso si estuvieran aquí disponibles los bancos tradicionales, que tampoco pueden llegar a estar en algunos puntos, pero no para cubrir toda la necesidad que puede tener una empresa. Pues el Revenue Based Finance, claro, no podría sobrevivir con esa concepción tradicional de necesito seguridad, necesito garantías jurídicas, porque no las hay. Estamos hablando de ese ámbito donde no las hay. ¿Cómo sobrevive o por qué es posible? Pues por lo que decía Pablo, porque se basa en un conocimiento que quizás hace unos años era más difícil, pero que ahora hay gente que lo puede tener, como en este caso de Ritmo, un conocimiento muy profundo de tu negocio, de cómo va y cómo va a ir, que es más importante. Desde el punto de vista también, al final, el Revenue Based Finance es una financiación de crecimiento también, no de un crecimiento como el que veíamos en el Venture Capital y el Venture Debt exponencial, sino un crecimiento normal, un crecimiento lineal. Y entonces lo que hace el financiador de Revenue Based Finance es entender muy bien que si meto esto de financiación para tu marketing digital, yo ya sé cómo va a crecer tu negocio. Entonces, ese conocimiento tan íntimo y tan profundo de la empresa a la que vas a financiar te permite no necesitar una garantía, digamos, tradicional. Tienes la mejor garantía. Te puede salir mal, pero entiendes el negocio hasta tal punto que sabes lo que estás arriesgando y lo que vas a recibir. Totalmente. O sea, para que nos hagamos una idea, nosotros financiamos al cliente y tenemos información del día anterior, de la hora anterior, de cómo ha ido el negocio. Tenemos información de los últimos 12 a 24 meses, entendemos cómo compra, entendemos lo que le cuesta la mercancía, entendemos lo que cobra diariamente y entendemos lo que le cuesta también cada nuevo cliente. Es decir, conocemos muy bien las tripas del negocio. Claro, con esto se me ocurre que quizás probablemente con el paso del tiempo entre en juego probablemente el Big Data precisamente para analizar precisamente todas estas métricas, ¿no? De las que... Totalmente. A día de hoy ya estamos utilizando algunos parámetros de Big Data, sobre todo estamos mucho más volcados en todo lo que tiene que ver con el Data Scientist, lo que tiene que ver con la inteligencia del dato. Pero yo creo que la audiencia también de alguna forma se estará un poco dando cuenta del verdadero cambio de paradigma que es financiar en base, y no solamente en base a lo del día anterior, sino que muchas veces nosotros y el sector hace varios adelantos a lo largo del año, pero también está condicionados a los datos del día siguiente, a los datos del mes que viene. Nosotros, por ejemplo, hacemos un adelanto. Esta semana hemos hecho un adelanto a un cliente, a un e-commerce de 1 millón de euros, pero le hemos dado 400.000 euros ahora, le vamos a dar 300.000 euros en base a unas métricas que tienen que cumplir antes del 30 de julio. En la medida en que lo cumplan, y lo seguimos diariamente.
y si hay algún tipo de desviación, se lo comunicamos. Entonces, esto al emprendedor, ¿qué le supone? Le supone firmar un contrato de 2 páginas. 2 páginas. Firmar un contrato de que se habla, porque siempre nosotros también intentamos ver con ellos qué ritmo de devolución pueden tener, qué porcentaje de sus ingresos pueden destinar a la devolución del principal más la comisión del 6%, pero básicamente son 3 días. Entonces, es un contrato de 2 páginas, son 3 días. De alguna forma cambia radicalmente la situación. Evidentemente que no tienen que tener garantías. Las únicas garantías es su propio modelo de negocio, es el análisis que hemos hecho en profundidad nosotros y nuestro sistema de inteligencia artificial para entender, vale, tu negocio me cuadra, tus saldos bancarios también me cuadran, tienen una lógica, luego confío en ti para darte este dinero. Es un cambio de chip que paradójicamente algunos de los bancos con los que tenemos relación nos han venido a decir que nuestro modelo de scoring es sustancialmente más potente que el suyo. Eso es lo que viene a ofrecer una fintech como Ritmo en ese sentido. Además es muy curioso porque precisamente lo que decíamos al principio, que es lo que hace que para una empresa, una startup del sector del mundo digital sea más difícil a priori encontrar deuda y demás y encontrar financiación, es lo que hace que se facilite precisamente este tipo de formas novedosas de financiación y es ese acceso directo al dato. ¿Esto se podrá utilizar en un futuro en otro tipo de ámbitos de sectores? Sí, pero cuando estén preparados para tener esa información tan al detalle y en tiempo real que ahora mismo por naturaleza la tienes en el sector del comercio electrónico y todo lo que es el mundo digital. Yo creo que es esa combinación perfecta de un mundo donde hace un año hubiésemos dicho, si nos preguntan, que aquí no hay forma de meter deuda, no hubiésemos oído hablar nunca del Venture Debt ni del Revenue Based Finance, y ahora se abren 2 posibilidades muy novedosas y muy especiales. Y comentaba también Abraham antes, y comentábamos antes el tema de la deuda. Casi todos los sectores económicos tienen un peso de deuda sustancialmente mayor que el del capital. En el tecnológico es a la inversa y tiene que ver con todos los temas que estamos hablando en esta sesión del tipo de garantía que uno puede ofrecer, del tipo de negocio que es, de la previsión que pueda haber. En ese sentido, pues yo creo que la deuda está llegando al sector tecnológico para quedarse. Y pues bueno, del Revenue Based Finance, la verdad es que habéis hecho para los que somos absolutamente neófitos, por lo menos yo era la primera vez que oía hablar del Revenue Based Finance y bueno, habéis hecho una explicación bastante amplia. Nos pregunta uno de nuestros asistentes qué es lo que pasaría en caso de que no se cumplieran esas métricas, es decir, ¿qué herramientas básicamente pues, tendríais en este caso vosotros, que sois los que financiáis? ¿Qué herramientas jurídicas tenéis a vuestra disposición si efectivamente pues finalmente no se cumplen y qué herramientas tenéis? Me hago cargo yo de la pregunta. A ver, realmente alguna herramienta tienes que tener. Al final firmas un contrato, no vas a tener una garantía jurídica, pero es verdad, yo creo que es curioso y es que hay que pensarlo. En pura teoría, un contrato como el que hemos descrito, que no sé si hemos llegado a describirlo en detalle, pero que al final es yo te presto y tú me vas pagando, como es un porcentaje ya, donde digamos está el truco es yo calcularé bien qué porcentaje de tus ventas es el que necesitamos, es el que tienes capacidad de pagar con tu margen y demás para que me puedas devolver en un plazo razonable. Si eso me diera un resultado, pues que yo te voy a prestar y me vas a devolver en 3 años, no es el tipo de negocio que hace un Revenue Based Finance, ¿no? Pero normalmente te saldrá pues, unos plazos relativamente manejables y tú tienes esa seguridad. ¿Qué ocurre? El verdadero riesgo, claro, es verdad que no te pueden incumplir desde el punto de vista técnico, porque ¿qué ocurrirá? Pues que si yo un mes no tengo ventas, pues no tendré que pagar nada, o tengo ventas muy pequeñas, pues un X% de un número muy pequeño sea muy pequeño. Siempre lo podré pagar, más allá de que obviamente incumplas, no sería un fraude, pero que incumplas voluntariamente.
Eso no lo puedes evitar, obviamente. También hay otras formas de control. Al final tú tienes acceso directo a las plataformas de las que ellos cobran. Es decir, se busca otra manera directa, menos jurídica en el sentido tradicional de una prenda. Podríamos constituir prendas sobre ingresos futuros, sobre derechos de crédito, pero a priori, si lo estructuras bien y tal y como lo estamos montando, por ejemplo, nosotros en Ritmo, no estamos yendo a eso. También buscando digamos, la agilidad que requiere este tipo de mercado. O sea, se ha entendido que, igual que ha dicho Pablo, a la hora de aprobar una financiación de este tipo, no puedes perder un mes en aprobar, en no sé qué, no puedes perder semanas en firmar un contrato ante notario, pues aquí hay que buscar la agilidad, ese compromiso entre la seguridad que te dan los datos y el control del negocio y un cierto riesgo que, hombre, está ahí. Pero que en principio yo, vamos, la experiencia hasta ahora yo creo que no va por ahí y siempre... Esto es, te lo dirá casi cualquier financiador. Al final un financiador quiere cobrar, quiere acabar cobrando. Y si para eso tiene que dar un poquito más de plazo, aquí ya es que se da desde el principio, sin necesidad. Nuestro mayor riesgo es la extensión del plazo. Al final el impago no lo contemplamos porque entendemos bien cómo es la compañía, nuestro sistema luego de cobro es semicerrado, cobramos también desde el punto de vista de cada vez que cobran ellos, también nosotros cobramos semanalmente. Entonces contemplamos más un riesgo que es un riesgo real para nosotros, que es que en vez de irnos al periodo razonablemente que hemos marcado de 5 o 6 meses, se nos vaya a 8 meses, porque eso al final es un riesgo que tiene unas consecuencias de rentabilidad para nosotros. Pero no es un riesgo, el riesgo de impago no lo contemplamos como algo, y con todos los expertos que hemos hablado, todos nuestros inversores, no vemos que hay un riesgo sustancial en ese sentido. Por puntualizar una cosa que no sé si hemos explicado, creo que ha quedado ahí un poco implícita. Claro, es que este tipo de contratos de financiación, ya hemos comentado, no tiene un tipo de interés como tal. Entonces, se basa en una comisión. Al final, tú lo que estás diciendo no es por el tiempo que uses el dinero, sino que yo te voy a cobrar un 6% de comisión. A ver, obviamente se ha calculado, como dice Pablo, pensando en que en el periodo de 5 o 8 meses yo recupero el dinero. Si se extiende, ¿qué ocurre? Pues simplemente que ese 6% que era un tanto por ciento anual, pues se va diluyendo, se va convirtiendo en un tipo más bajo en función de que ese plazo se estira o se extiende, ¿no? Entonces, ese es el riesgo, pero el impago, bueno, pues son financiaciones. Además, por la relación tan íntima que tienes con la compañía, el control tan profundo que tienes de lo que está ocurriendo o no está ocurriendo. La duración, el que va directamente del top of line, de la parte de los ingresos, bueno, son razones por las cuales pensamos que el riesgo es muy acotado. Añado otra que yo creo que hay que valorar todo. Volvemos a hablar de un sector, de un ámbito en el que probablemente no tengan otros financiadores, como puede ser una empresa normal en la que sí que tienes pues, financiación bancaria y al final tú eres, no voy a decir el único acreedor, habrá otro tipo de acreedores comerciales, laborales y demás, pero que desde ese punto de vista sabes más o menos lo que tiene la compañía porque es que por necesidad, por tipo de negocio, seguramente no tenga muchos más acreedores financieros. Además, al hilo de lo que habéis comentado, claro, como va recuperando la inversión a medida que va facturando la empresa, y entiendo que gran parte de las empresas que se financian son de base tecnológica, por ejemplo, no le haya afectado mucho, por ejemplo, todo el tema de la crisis, porque es un sector que no, en principio no se ha paralizado, al revés, que en muchos casos, con lo cual entiendo que en ese sentido, pues bueno... Eso es, y al final también tiene mucho que ver con las tesis para elegir a nuestros clientes. Es decir, nosotros seleccionamos en el torno del 5 o 6% de todo el deal flow de todos los interesados que tenemos. Lo hacemos con criterios, insisto, de rentabilidad del marketing, de viabilidad del modelo de negocio y toda una serie de atributos que metemos dentro de nuestro sistema. Con lo que al final, de alguna forma, claro que podría haber riesgos si cogemos todos, pero si cogemos solamente a los mejores, a los que consideramos más estables... Bueno. Vale, pues yo creo que ha quedado... Hay un tema interesante también, perdona que te interrumpa, sí. que es que al hilo de las fuentes de financiación que hemos hablado antes, nosotros desde Ritmo estamos financiados por el Venture Capital y por el Venture Debt. Y en poco tiempo también estaremos financiados seguramente que por algún banco. Con lo que, bueno, pues que al final no deja de ser una buena metáfora de la necesidad que tienen las compañías de alguna forma de seleccionar de forma inteligente tus compañeros financieros
en función del momento en el que estás y en función del uso que quieres darle. Y en función de tus capacidades. Yo hubiese preferido financiarnos mucho más con Venture Debt que con Venture Capital, pero al principio también necesitas un poquito de Venture Capital, luego el Venture Debt, si tus métricas te empiezan a funcionar, te sigue acompañando. Ahora vamos a hacer otra ronda de financiación también interesante en ese sentido, que también combina ambos vehículos. Bueno, que al final es una buena metáfora de cómo puede ser un relato financiero de una startup. De hecho, rescatando un poco al hilo de estas ideas y una cosa que has dicho antes cuando hablabas de, hablando del Venture Debt, pero que podría ser aplicable a otros muchos procesos, ¿no? El cómo se dilatan en el tiempo, a veces lo ineficientes que son desde el punto de vista de a cada minuto y que está haciendo muchas cosas y muy rápido. Insistir otra vez en lo que decíamos al principio, la formación financiera, o sea, lo importante que es entender todo esto, tampoco es tan complejo, al final, si es que entender entre lo que te supone y además saber que en algunos casos si no vas a poder elegir. Todo esto que hemos dicho es complementario, pero en el sentido de que sean alternativas. Si os habéis fijado, son para fases distintas, para finalidades distintas, pero es importante entender lo que te supone en cada momento para ir dando los pasos que toca e ir controlando y manteniendo desde el punto de vista del fundador lo que quieres tener de tu compañía, pero que es imprescindible para llegar a tener una empresa exitosa, una empresa. Vale, y si os parece ya para ir poniendo un poco la guinda al pastel, ya hemos hablado un poco de todos los tipos de financiación, pero bueno, simplemente a modo un poco de breve resumen y sobre todo un poco para estructurar de cara a nuestros asistentes, qué tipo, para qué momento y para qué tipo de empresas cada una de, sobre todo de las tres financiaciones de las que hemos hablado y los pros y los contras de cada uno. Es verdad que ya hemos hablado un poco detalladamente, pero bueno, por recapitular y bueno, porque a nuestros asistentes les quede un poco la idea en la cabeza, que sepan, oye, pues que queremos invertir o vamos a montar un negocio, saber un poco, pues bueno, tener en la cabeza un poco bien estructurado qué es lo que les conviene en cada momento, qué es lo que les debería de convenir en cada momento. Cuadro, si quieres, por compartirlo y que lo vean mientras lo explicamos, pero... ¿Es el PowerPoint? Sí. La segunda página. Yo creo que no era yo creo que era un PDF. El PDF, sí. Eso es. Vete a la siguiente página, por favor. A la siguiente. Estamos compartiendo. No, la siguiente página es. Esa es. Al final hemos cogido un cuadro de uno de nuestros inversores de JME, que hemos hecho un poquito de plagio, pero bueno, le quitamos ahí. Bueno, pues al final, como particularidades, el Venture Capital pues, cuenta con un plazo indefinido, al final no deja de ser un capital que nos requiere devolverse. El Venture Debt tiene un planteamiento mucho más de medio y largo plazo y el Revenue Based Finance va a un planteamiento muy de corto plazo, ¿vale? El importe máximo, evidentemente, es mucho mayor en el Venture Capital, el Venture Debt un poquito menor y bajo en el Revenue Based Finance, aunque sí es cierto que ya estamos, o también se está también dentro del Revenue Based Finance yendo a importes sustancialmente mayores y muy parecidos al Venture Debt, ¿vale? El coste es muy alto en el Venture Capital y medio alto, diría yo, en ambos, en el Revenue Based Finance y en el Venture Debt. Riesgo financiero, evidentemente que en el Venture Capital no hay. En el Venture Debt hay un riesgo medio y en el Revenue Based Finance hay muy poquito riesgo. Garantía no se pide ninguno de los tres. Hay veces que en el Venture Debt sí, pero no. Sí, pero puede haber garantías, pero es verdad que otra vez volvemos a lo que decíamos, por la realidad de la empresa en ese momento es que probablemente tenga pocas garantías que dar. Entonces, que te ignoren una cuenta, te ignoren algún contrato, pero no pasará de ahí porque no habrá mucho más. La verdad es que es un tipo de financiación. Eso es, la dificultad luego de obtención, la pérdida de control, como hemos comentado en el Venture Capital existe, en el Venture Debt existe menos, pero sigue existiendo porque también se meten en el capital, como antes comentábamos. Más que pérdida de control, efectivamente. No hay pérdida de control, pero sí que tienes una dilución. Sí, y en el Revenue Based Finance no existe. Dificultad de obtención,
a ver, eso es un tema muy relativo, ¿no? Pero sí es cierto que parece que en el capital, en el venture capital, pues existe una mayor dificultad de obtención que en el resto. En las etapas, el venture capital se puede conseguir en todas las etapas. Evidentemente que cada uno tendrá su objetivo, pero siempre va a incentivar o a financiar la innovación, los nuevos proyectos, los nuevos retos. En modelos de negocio, básicamente, el venture capital va a todos, el venture no va a todos y el revenue based finance va a un determinado tipo de modelo, que es el modelo que tiene ingresos predecibles por toda la filosofía de financiación en base a métricas que comentábamos. Y el crecimiento que se requiere para el venture capital es un crecimiento exponencial. Al final sabéis que el venture capital tiene una tesis de inversión muy determinada. El venture capital necesita invertir en proyectos que pueden multiplicar su valor por 10. Mínimo por 10, ¿vale? Porque al final tiene una tasa de fracaso en el entorno del 80% de su portfolio, con lo que los 2-3 proyectos de cada 10 en los que invierte tienen que pagar la fiesta de todos los que han perdido y pagar luego también la labor de la gestora y luego dar una rentabilidad a los inversores, a los LPs. Con lo que al final necesitan ir a proyectos muy exponenciales. El Venture Debt va un poquito a caballo y el Revenue Based Finance casi lo contrario. Busca mucho más proyectos lineales, mucho más proyectos que no sean binarios de todo o nada, sino que tampoco quieren todo, sino lo que quieren son proyectos pues, que sigan con su línea de crecimiento lineal, ¿no? Matiz que igual por entender que todo el mundo conoce todos y a lo mejor hay gente que el Venture Capital es, no digo el primer día que lo ha oído, pero que incluso lo puede confundir con otras cosas, simplemente una obviedad. Como inversión que es en el capital, el fondo que entra, el fondo de Venture Capital, pretende salir en algún momento. La visión que tiene puesta es por eso lo que decía Pablo, en la revalorización, en que la empresa crezca, porque en un momento determinado o se venderá o saldrá a bolsa o de alguna forma hará líquida esa inversión y claro, quiere ganar mucho. Eso sería un poquito el resumen. Yo creo que como conclusión es la complementariedad. Es no hay una fórmula perfecta, sino que la fórmula perfecta tiene que ver con la educación financiera del emprendedor y con el entender y con que lea, con que se asesore, con que cuente con buenos abogados y con que de alguna forma sea consciente de que este tipo de decisiones al final son críticas para el éxito del negocio. Si quiere vender zapatos, es fundamental que venda buenos zapatos, que sean de buena calidad, que los ponga de moda, que sepa comprar o que sepa adquirir usuarios, clientes de forma profesional y de forma eficiente, pero casi de la misma importancia, casi tiene la misma importancia también que sepa tener una estrategia financiera adecuada en cada momento. Es que es organizar su empresa desde la perspectiva que lo veas. Al final una empresa no es solo el negocio, como tú bien dices, vender zapatos, sino es cómo te organizas desde el punto de vista societario, de financiación, de compañeros de viaje en definitiva, y es que eso, sin una cosa, lo otro no funciona. Por lo menos tal y como vamos, y volvemos un poco a lo que decíamos al principio, es que antes igual tenías una opción, antes había una elección y poder hacerlo en pequeñito y demás. Ahora cada vez más casi cualquier negocio y desde luego el digital te pone ahí. Tienes que afrontar todas estas necesidades y tienes que conocer. Eso es. Vale, pues no sé si queréis añadir algo más antes de dar paso al turno de preguntas a los asistentes, que alguna hayan hecho. Casi todo, no sé, Pablo, si... De los ponentes acerca de los planes de economía de modificar la ley de sociedades de capital para permitir la constitución de sociedades de un euro de capital. A ver, ahí yo cuento un poquito mi visión de emprendedor y luego dejo a Abraham la parte más técnica. A ver, yo creo que a día de hoy estamos yo diría que en el mejor momento de la historia para emprender un proyecto. Yo, de luego, intento animar a las personas que se lo están planteando, por lo menos siempre que hagan un estudio sosegado, que hagan un estudio firme, pero creo que a día de hoy las facilidades que hay las
oportunidades que hay, la liquidez que hay en el sector. Hablo sobre todo de la parte digital. Creo que la globalidad, todos los aspectos que hemos ido comentando en la sesión, nos plantean un escenario muy interesante para personas con talento, para personas que quieran lanzar su proyecto. Insisto, no seré yo quien incentive o quien anime a emprender, sino por lo menos yo animaría a que quien lo esté pensando, que sepa que es un buen momento y que lo analice en profundidad, porque luego emprender tiene cosas buenas, pero también tiene cosas un poquito menos buenas. Entonces, por lo menos que hagan un análisis en profundidad, que se sepan asesorar, que sepan entender bien los pros y contras que puede tener su proyecto, pero creo que a día de hoy yo desde luego me niego a ser impregnado del pesimismo que nos transmiten los medios, la sociedad, de qué momento tan malo, de la crisis, del COVID, de tal, sino todo lo contrario, sino quizás un poco por mi forma de ser, pero intento ver una oportunidad y creo verdaderamente que cuando alguien está en el ecosistema digital y habla con emprendedores, habla con empresarios, habla con personas que están en la industria, verdaderamente hay un optimismo que luego no sale en el telediario, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es un momento magnífico, por lo menos para plantearse este tipo de iniciativas. De acuerdo, vamos, aquí estamos dos emprendedores que hemos empezado en mitad de la pandemia y lo recomendamos. Pero yendo un poco al tema ya jurídico, que es lo que me toca de la pregunta, hombre, los que hemos sufrido lo que es crear una sociedad y que además no nos dedicamos, porque nos dedicamos en mi caso a otro tipo de asesoramiento jurídico, crear tu propia sociedad y te das cuenta y dices, joder, todo lo que sea facilitar la parte burocrática de crear empresas, desde luego es importante. Luego y es a lo que va esta medida y en lo que puede acabar, ¿no? Deberíamos por fin facilitar, después de aquellos intentos con la sociedad limitada en una empresa, para lo que sirve, que sea fácil crear una sociedad siempre es importante. Pero es verdad que la puedas crear con €1 de capital no te quita que estamos hablando de la necesidad que tiene una compañía de financiación, de capital. Al día siguiente vas a tener que estar buscando a quien inyecte ahí lo que hace falta. Pero claro, efectivamente esto ayuda. Mucha gente no tiene 3.000 euros. Parece una medida, yo digo, estupenda dentro del marco de todo el resto de facilidades para que eso sea pues, casi online, que puedas crearlo e inscribirlo rápidamente. Todo lo que vaya en ese sentido yo creo que es básico. Y al final, ¿cuál es la principal palanca, yo diría, para fomentar más el emprendimiento? Yo creo que la principal palanca, y aquí tenemos a José Amudi, que es un experto en estas cosas, es la fiscalidad. Al final, la fiscalidad está, pese a que tenemos unos políticos de una gran altura y son unos políticos brutales y buenísimos, todavía tiene que mejorar un poquito lo que es la fiscalidad del inversor, del emprendedor, de los business angels, de los fondos de inversión y básicamente del emprendedor, que nos estamos jugando nuestros dineros y que estamos creando empleo y que estamos favoreciendo la innovación, que estamos creando un poco el que va a ser el ecosistema de las empresas del siglo XXI, pues creo que es a poca visión que tuviesen desde el punto de vista de apoyar la innovación, tendrían que favorecerlo también a nivel fiscal y a nivel de ayudas, no de subvenciones, sino solamente de entender bien el partido, de cómo se tiene que atraer talento y cómo crear figuras de stock options y de phantom stock options apropiadas, modernas. No tienen que reinventar nada, tienen que hacer un poquito de análisis de lo que se hace en países que verdaderamente están generando empleo en base a la innovación y al emprendimiento, ¿no? Desde mi punto de vista, no se apoya la innovación solamente poniendo un porcentaje adicional que luego se queda en laboratorios de la universidad que pocos resultados tienen a nivel de aportación de valor, sino se crea también apoyando el tejido de emprendimiento en este país. Pues no hay ninguna pregunta más por parte de los asistentes. No sé, vamos a dejar un par de minutos para que se lo piensen, si quieren hacer alguna pregunta más. No sé, por mi parte, bueno, al hilo de lo que estabas comentando, el tema de la fiscalidad, barriendo un poco para mi casa, que es Vizcaya, crearon, que no sé si puede tener mucha relevancia, crearon hace poco en su norma foral
para tener sobre todo, entiendo que es a los business angels, la figura que yo descubrí, que no sabía lo que era ese término, la figura del carried interest, que es entendí que eran las plusvalías básicamente acumuladas que tenía el business angel. Entonces, sé que, y las sociedades en general también, ¿no? Sé que le han creado una especie de incentivo fiscal, bueno, en este caso para intentar pescar a raíz del Brexit y demás cuestiones. Y demás cuestiones, sí. Y sé que ya se están, en ese sentido, pues bueno, valorando algún tipo de alternativas para pues, tener en cuenta, en este caso, pues eso, los business angels y demás. Entonces, yo diría, a veces más que incentivar ciertas cosas, serviría con no obstaculizar otras. Al final, en tu ámbito, el ámbito fiscal y en general en todo lo que es la regulación alrededor del mundo del emprendimiento, lo que hay muchas veces son obstáculos. Es eliminar esos obstáculos más que facilitar. Si facilitar ya llegará, pero hay muchas normas, mucha regulación que no está pensada para la agilidad y para lo que requiere el mundo de hoy en día. Pues no hay más preguntas. Por mi parte tampoco. Bueno, agradecer en primer lugar a todos los asistentes y su participación y su asistencia en el webinar y sobre todo pues haber tenido el honor de teneros a los dos como ponentes y de haber contado y de contarnos vuestra experiencia en el mundo de la financiación digital. Absolutamente apasionante porque es un mundo que realmente creo que estamos en pañales. Llevamos apenas 10, 15 años desde que ya el mundo de Internet y la digitalización ha empezado y bueno, y es un mundo, la verdad es que apasionante y que bueno, y que hay que adaptarse. Hay que adaptarse la legislación, sobre todo la legislación, efectivamente, pues para evitar barreras, sobre todo lo que estabais comentando, evitar barreras a la hora de emprender. Y bueno, muchísimas gracias por haber tenido todos el honor de haber contado con vosotros y vuestra experiencia y por mi parte nada más. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un lujo volver a la universidad y estar en un entorno tan juvenil y también se respira mucha innovación dentro de lo que es este centro. Os doy la enhorabuena también por todo lo que habéis logrado a la hora de modernizarlo y a la hora de alguna forma de poner este centro en la vanguardia verdaderamente de la educación en aspectos jurídicos y en aspectos también muy relacionados con la innovación, como los que estamos hablando. Y nada, pues también agradecer por supuesto a la audiencia y encantados de si hay alguna otra duda, pues al final ahora ya con las redes sociales pues es muy fácil contactar a través de LinkedIn, sobre todo cualquier persona que sienta más curiosidad, interés, ya sea por su profesión o por su desarrollo académico, encantados de poder atenderlos y lo dicho, que un placer y muchas gracias. Muchas gracias. Pues el placer es nuestro. Así que nada, lo damos por concluido el webinar. Muy bien. Gracias a todos.